Hoy es Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Hoy es el día específico dedicado a ello, aunque actualmente le dedicamos todo el mes de octubre a crear conciencia sobre el cáncer en las mujeres, especialmente sobre el cáncer de mama. Y también es Día Internacional de la Reconstrucción Mamaria. ¿Con quién mejor para hablar de este tema que con el doctor Homero Fuentes de la Peña, médico especialista en oncología clínica, que estoy seguro que usted ubica, egresado de la UNAM y del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, presidente y socio fundador de ProOncavi? Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Muy buenos días. David, muy buenos días. Es un placer saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Pues, ¿qué podemos actualizar en esta ocasión, doctor, cuando hablamos de esta lucha para crear conciencia sobre la prevención, sobre hacerse pruebas a tiempo, sobre la autoexploración? Y no sé si podríamos partir sobre si ha habido algún avance, cómo están las estadísticas en nuestro país, que el año pasado nos decía siguen siendo preocupantes. ¿Cómo andamos, doctor? Pues mira, David, desgraciadamente tengo que decirte que siguen siendo preocupantes, efectivamente. Y el año pasado así era, lo sigue siendo ahora. Si bien se avanza un poco, es realmente todavía mucho el trecho que tenemos que recorrer. Hay mucho por hacer en cuanto a la conciencia de las personas en realizarse los estudios, en realizarse el proceso el hábito de la autoexploración mamaria. Sigue siendo un porcentaje menor el de mujeres que hacen esta práctica, y por ende pues seguimos viendo una gran cantidad de tumores avanzados que siguen creciendo en volumen y que lo seguirán haciendo, de tal manera que pues tienes dos caminos. Uno es la detección oportuna cuando esto ya está o cuando inevitablemente lo vas a presentar, y el otro camino es la reducción de riesgos y la prevención de la enfermedad. Se hace, pero se hace en una cantidad insuficiente, definitivamente. ¿Cómo estamos en México respecto a otros países con este tema, doctor? Mira, ahí el dato duro es definitivamente imponente, ¿no? En México, como promedio, tenemos una detección aproximadamente del 12 al 15% de etapas tempranas de lo que sería un tumor de etapa 1, es decir, un tumor que no llega a los 2 centímetros o que tiene como un límite de 2 centímetros, y eso, se repito, se da en el 12 al 15%. Si esto lo comparamos con los países europeos, particularmente con Suecia, con Noruega, con el Reino Unido, con Alemania, por ejemplo, la detección que ellos tienen en la etapa 1 es del 89%. Entonces esa diferencia es enorme, ¿no? De 89 a 15, digamos, por ejemplo, pues es evidente que nos llevan un largo trecho. Y lo más interesante de todo es que esto no implica un gasto mayor, no implica necesariamente los estudios complejos. Es tan sencillo como poner en la perspectiva los dos estudios que en un momento dado te marcan esta tendencia. Uno es la autoexploración regular, desde que las niñas crecen, conocen su tejido mamario y se exploran mensualmente, y la otra es la mamografía de tamizaje a partir de los 40 años. Cuando esta práctica se realiza y se realiza de manera sistemática, ese es el resultado que obtienes, un enorme porcentaje de personas en etapas tempranas, versus cuando no lo haces, que es como estamos nosotros, en donde pues el 12 el 15 solamente se detectan en estas condiciones. Creo que los números pues hablan por sí mismos, ¿no? Claro. Ahora, doctor, le tengo que preguntar sobre si este tema, al igual que otros que hemos estado platicando en los últimos meses, también se vio afectado por lo que sucedió durante el confinamiento, la pandemia y demás, y que pues ya todos sabemos que se combinó con otros factores. Me refiero a que hemos estado hablando constante y tristemente del desabasto, de la falta de algunos servicios médicos, de programas que fueron suspendidos, otros cancelados. ¿Qué pasó en México? Si le pregunto específicamente, aunque ya hemos hablado de esta temática en general, ¿qué pasa cuando traemos este tema para entender específicamente lo que ha pasado con el tema de cáncer de mama? Pues fíjate que han pasado cosas muy serias. Lo que pasa es que todavía no están cuantificadas en su totalidad. Sabemos algo, y ese algo es que la oportunidad en el diagnóstico temprano pues se dejó de ir en muchas de las ocasiones. Los retrasos en los tratamientos, como bien apuntas, con el relación al desabasto que existió, pues definitivamente hizo que las enfermedades progresaran y que en vez de haber etapas tempranas, digamos etapas intermedias o etapas avanzadas, y por ende las posibilidades de adopción de cura en una paciente pues son evidentes.
evidentes. Ujú. No está cuantificado y en eso quiero ser muy preciso. Es cierto que pareciera ser que las cosas empiezan a mejorar en relación a los abastos, pero también es cierto que no hemos hecho el recuento de los daños, que no sabemos todavía en el impacto de vidas humanas que tanto ha costado esto. Sé que me queda muy claro que son muchas, ¿no? Pero esa es la situación. Ahora, pues creo que el objetivo de este tipo de pláticas, de este tipo de entrevistas, doctor, estoy seguro que usted estará de acuerdo, es crear conciencia. Y parte de crear conciencia es tener la información correcta de parte de expertos, de organizaciones como Proncavi, de oncólogos como usted. Eh, Vámonos de regreso al principio, pero ahora desde la perspectiva de la prevención, doctor. Es decir, ¿a qué edad hay que empezar con la autoexploración? ¿Cuándo hay que empezar con estos estudios que nos mencionó? ¿Qué circunstancias implicarían, doctor, empezar a hacerse esos estudios antes que el promedio? Porque sabemos que hay factores de riesgo que habría que considerar para ciertos pacientes. ¿Qué nos puede comentar respecto a ello? Mira, lo que te puedo comentar es que no hay que descubrir el hilo negro. Ujú. Tenemos el ejemplo, nuevamente me remito a los países europeos, en donde es muy claro. ¿Cuándo hay que empezar la autoexploración? ¿Cuándo hay que empezar la información y la educación? Lo tienes que empezar cuando eres una niña, cuando tienes el género femenino, principalmente porque sabemos que también se dan los hombres, pero es mucho menos frecuente, y tienes que empezar conociendo tu tejido mamario mediante la palpación regular del mismo. Tienes que empezar conociendo tus características individuales de tu tejido mamario y tienes que simple y sencillamente conocer cuando llega la menstruación y cuando los cambios en las glándulas mamarias se presentan de manera cíclica. Ahí es cuando tienes que empezar tu proceso. Esta conciencia y esta educación te debe hacer saber que, bueno, que todos los seres humanos somos vulnerables, que hay 72 factores de riesgo descritos para tener cáncer de mama y que evidentemente existen factores que son modificables y otros que no lo son. Los modificables son los que tienes que modificar. ¿Cómo vas a prevenir un cáncer de mama? Manteniendo tu sistema inmunológico a tope, utilizando una alimentación correcta, saludable, balanceada, manteniendo un peso correcto, manteniendo tus emociones al tope. Y cuando tú tienes este equilibrio en el organismo, el sistema inmunológico se defiende de una manera mucho mejor. Creo que es importante repetir esto que ya lo he dicho en otras ocasiones. Todos los seres humanos, invariablemente, todos estamos desarrollando células cancerosas todos los días de nuestra vida. Cuando esto sucede, ¿cuándo sucede? Cuando se despierta y cuando... ¿Por qué no todos los seres humanos tenemos cáncer? Bueno, porque hay personas que simplemente mantienen este equilibrio y esto no permite que se desarrolle. Es como si tú tienes un guardián y de repente tu guardián pues desaparece y entonces quedas vulnerable, ¿no? ante la delincuencia, por ejemplo, ¿sí? De la misma manera, pues estos delincuentes del organismo hacen de las suyas si no tienes un sistema de vigilancia. Entonces, la manutención de este sistema inmunológico te permite no enfermarte y esto lo vas a lograr con este equilibrio biológico, psicológico, emocional que te permite estar estable. Muy bien, doctor. Ahora, ya hemos hablado en otras ocasiones y nos los ha dejado perfectamente claro esto que nos acaba de explicar, por ejemplo, entre otras cosas, de mantener un adecuado peso, el sobrepeso, la obesidad, son factores en muchísimos tipos de cáncer, si no es que en todos. Ahora, en cuanto a la mamografía, ¿en qué momento deben empezar con este tipo de estudios? Ok, la mamografía de tamizaje, de screening, se utiliza en las personas que llegan a los 40 años y que simple y sencillamente por ese hecho, sin tener ninguna enfermedad y sin tener ningún problema, se hacen un estudio basal. Esa es una mamografía de tamizaje, que es diferente a una mamografía diagnóstica, es decir, cuando tú ya encuentras alguna dificultad, algún problema, alguna situación en tu mama, que puedes hacer el estudio incluso antes, aunque en general no es recomendado, ya que la densidad del tejido mamario te permite muy poca visibilidad, no es el estudio más adecuado para mujeres menores de 40 años. En resumen, la mamografía de tamizaje después de los 40 años ha demostrado con claridad que la reducción de la mortalidad a largo plazo en función de la detección
temprana de lesiones no palpables te permite reducir la mortalidad en el 30% en el mundo. Esto está bien demostrado y bueno, nuestras mujeres mexicanas, a pesar de que se les obsequian mastografías y a pesar de que hay miles de programas, regularmente no lo hacen. Todos los años sucede eso fenómeno. Tenemos en Oncavi una gran cantidad de estudios mamográficos que obsequiamos, que además son de resolución digital, que no molestan tanto como lo molestaban los equipos anteriores, pero las personas siguen desdeñando pues el hacerse este estudio. Cuando en otros países lo hacen, la mortalidad se reduce 30% y en México hemos conseguido un pequeñísimo 4% nada más en función de mastografía de tamizaje, ¿no? ¿Qué te dice eso? Bueno, pues que no se hace el estudio, o que se hace y no se recoge, o que se hace y se recoge, pero no se consulta, y para fines prácticos no cierras el círculo, y para fines prácticos, cuando te das cuenta, ya tienes un problema muy grande. Claro. Y como nos decía al principio, y lo asocio con esa idea que nos planteaba, doctor, ¿cuándo comenzar con este tema? Desde niños, desde niñas. Desde niños. Y ahí ya lo vamos a ver natural, lo vamos a ver como hábito y no vamos a llegar a estos puntos que nos dice. Hay una pregunta del público, doctor, que nos hace llegar Claudia Lucía. Dice, ¿cuándo se debe utilizar un ultrasonido mamario? El ultrasonido mamario es el estudio esencialmente útil en mujeres, digamos que entre los 20 y los 40 años, cuando se prescinde de la mastografía, por esto que ya mencioné, pero también el ultrasonido mamario resulta de gran utilidad acompañando a la mamografía cuando tienes más de 40 años. Depende mucho también de las características de cada mujer. Hay muchos otros estudios para mama, pero yo creo que estos dos, la mastografía y el ultrasonido, son los estudios claros. Perfecto. Dejando claro, mujeres de 20 a 40, el estudio habitualmente ideal es el ultrasonido. Después de los 40 lo es la mastografía, generalmente asociada al ultrasonido. Muy bien. Doctor, le agradezco enormemente su tiempo, que nos tome la llamada y pues le pediría un mensaje para cerrar. Si tenemos que dejar una conclusión sobre la mesa, ¿qué le diría a quienes nos ven y nos escuchan esta mañana? Yo les diría que la reducción de riesgos, la prevención y el diagnóstico oportuno del cáncer de mama está en nuestras manos. Está en gran medida en las decisiones que nosotros tomamos, en la información, en la educación y en la conciencia que nosotros tenemos. Dejémonos de quejarnos de muchas otras cosas, resolvamos muchas otras cosas, pero empecemos por nosotros mismos. Cuando nosotros mismos tenemos esta corresponsabilidad y somos parte de este proceso, el beneficio final es para nosotros mismos. Piénsenlo, véanlo desde este punto de vista. Eso es lo que yo les diría. Doctor, muchas gracias. Que tenga un excelente miércoles. Muy buenos días. Muchísimas gracias, David. Un saludo para ti, para toda la gente allá en la cabina y para todo nuestro auditorio. Que tengan un excelente miércoles. Igualmente, gracias, doctor. Es el doctor Homero Fuentes de la Peña, médico especialista en oncología clínica, egresado de la UNAM, del Centro Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, presidente y socio fundador de ProOncal.